Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Lo llamaremos Seguridad en el Trabajo, tu derecho y tu voz. Soy Jorge, un desocupado más, su anfitrión, y hoy estamos abordando un tema de suma importancia, los accidentes laborales. Nuestro objetivo es brindar información crucial y empoderar a todos los trabajadoras y trabajadores para que conozcan sus derechos y sepan cómo protegerse en el ámbito laboral. En este episodio nos complace presentar a una invitada especial, la destacada abogada Aldana Moreno. Aldana es una experta en derecho y accidentes laborales y está aquí para guiarnos a través de este complejo y vital tema. Ella compartirá su conocimiento en una charla introductoria sobre los accidentes laborales, explicando qué son, cuáles son sus causas más comunes y, lo más importante, cómo puedes protegerte. Hola Aldana, antes que nada, contanos de vos. Bueno, mi nombre es Aldana Moreno, yo soy abogada hace 4 años y medio, estudié en la Universidad Nacional de La Plata. Mi primer trabajo fue en un estudio muy grande de la provincia de Buenos Aires que se llama Pérez Sáenz y Valdovinos, donde se reclamaban las incapacidades sufridas por los docentes durante sus años de ejercicios profesionales. Era un estudio en el que tenía muchas posibilidades de crecer, pero opté por venirme a Bariloche, que es la ciudad en la que nací y amo. A los días de llegar a Bariloche comencé a trabajar en un estudio jurídico, del cual trabajé hasta la pandemia y después optamos por separarnos. Trabajé después un año en defensa del consumidor, donde realicé el proyecto de digitalización y audiencias virtuales. Trabajé unos meses en un centro privado de mediación, donde me inspiró a presentar el proyecto de digitalización en Omiduc. Actualmente presto locaciones de servicios y desde la pandemia presto asesoramiento jurídico online. Hago de todo un poco, pero lo que más me gusta y en lo que más intento focalizarme es en los accidentes de trabajo, por eso es el primer tema del cual yo hoy les voy a hablar. Bien, ahora Aldana nos dará una introducción y resumen conciso sobre los accidentes laborales. Queremos asegurarnos de que todos ustedes comprendan la importancia de la prevención y la responsabilidad en el lugar del trabajo. Adelante, Aldana. Bueno, como introducción, un accidente laboral o un accidente de trabajo es cualquier accidente que sufre un trabajador en su lugar del trabajo, yendo al trabajo o volviendo del trabajo. Después tenemos lo que son las enfermedades profesionales que se ocasionan por un factor de exposición en el lugar del trabajo repetitivo por un determinado tiempo, en el que le termina causando una patología de carácter culpable, es decir, proveniente de ese factor de exposición al trabajador, causándole una enfermedad. El empleador está obligado por ley a contratar lo que es una aseguradora de riesgos de trabajo o autoasegurar a sus empleadores para que todos los que sean enfermedades o accidentes de trabajo se encuentren cubiertas. Es lo mismo que cuando nosotros contratamos un seguro para el auto. Ante cualquier eventualidad, ese seguro resguardaría y nos protegería de cualquier daño emergente, ¿verdad? Bueno, las ART son empresas que son privadas, que tienen como objetivo brindar todas las prestaciones que están dispuestas en la ley de riesgos de trabajo. Todo trabajador tiene el derecho de gozar de una ART, es decir, que es obligatorio. Y los objetivos que tiene la ley de riesgo de trabajo es resarcir los daños, disminuir las enfermedades, promover acciones colectivas para que se puedan implementar en todos los trabajos, reduciendo y brindando herramientas, intentando cubrir todos los factores en los que puedan llegar a ocasionar un siniestro dentro del lugar del trabajo. La idea de esta ley es muy bonita, pero es para lo que implica el lugar del trabajo. Pero como existen muchos factores en los cuales las personas se encuentran ajenas a ese ámbito laboral, también se extiende un poquito más, y por eso es que incluye a los accidentes in itinere, que los accidentes in itinere son del tramo del trabajo hacia la casa y de la casa hacia el trabajo. Es decir, ¿por qué cubre esta zona también? Porque si la persona no estaría yendo a trabajar, no hubiese sufrido ese siniestro. Entonces también es que lo cubre. La diferencia al momento de calcular una indemnización, entre sufrir el accidente de trabajo en el lugar del trabajo o yendo o volviendo del trabajo, es que si ocurrió en el lugar del trabajo, por todos estos factores que tiene que brindar la empresa y que intentan promover las ART, se le paga un plus de un 20%, que si fuera in itinere no se le paga. Se va a considerar accidente de trabajo entonces todo acontecimiento ocurrido por el hecho o en la ocasión del trabajo, en el lugar o yendo al trabajo y volviendo de él. Cuando un trabajador sufre un accidente, las ART lo que van a hacer es prestar prestaciones médicas, es decir, que le van a brindar todo lo que es el procedimiento médico y el asesoramiento médico que necesita la persona para volver
volver lo más parecido posible a cómo era antes de haber sufrido el siniestro. Y muchas veces ocurre que la persona le queda una secuela incapacitante y se puede reclamar un porcentaje de indemnización que va a variar según cuál es el porcentaje de incapacidad que le queda a esa persona. El órgano que se encarga de hacer que las ART cumplan es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es un órgano del Estado y que lo que le interesa es controlar y hacer que funcionen debidamente las ART. Por eso es que todos los trámites de accidentes laborales o de enfermedades profesionales se inician a través de la SRT, que sería este órgano que, bueno, la ART te dejó de dar prestaciones médicas, bueno, te volvemos a mandar a tratamiento. La ART te está dando una prestación médica diferente a la que tendría que darte, bueno, lo obligamos a que te dé esa prestación médica. La ART no te pagó una indemnización y a vos te quedaron secuelas incapacitantes, bueno, lo obligamos a que te pague esa indemnización. Lo que ocurre, bueno, es que muchas veces dentro de lo que es todo esto es un procedimiento administrativo y dentro de lo que es este procedimiento administrativo no se llegan a un acuerdo y tiene que judicializarse, o porque las ART dieron un porcentaje diferente o porque la SRT confirmó ese porcentaje que era muy bajo para lo que era la escala del baremo, que el baremo es un listado de enfermedades donde acá al lado de cada enfermedad tiene el porcentaje que le correspondería al trabajador por haber sufrido ese siniestro. Entonces es por eso que, bueno, que muchas veces estos temas tienen que judicializarse, pero la idea como abogado laboralista es justamente intentar resolver en el ámbito administrativo sin tener que llegar a la instancia judicial. En este bloque exploraremos junto a la doctora Aldana noticias que ejemplificarán la relevancia de este tema en la actualidad. Estos casos reales nos ayudarán a entender cómo los accidentes laborales pueden afectar a trabajadoras y empresas y cómo la legislación y las medidas de seguridad juegan un papel crucial. Ahora vamos a ilustrar lo que nos contó Aldana sobre los accidentes laborales, con algunas noticias como ejemplo. Ahora tenemos una noticia que dice: un operario municipal que trabajaba en la limpieza de baños químicos en los colectivos de una terminal perdió por completo la audición en su oído izquierdo debido a la exposición prolongada al ruido de los motores de los vehículos. Después de realizar una denuncia ante la ART y no recibir el reconocimiento de la lesión como enfermedad laboral ni la correspondiente incapacidad, el operario presentó una demanda. El Superior Tribunal de Justicia condenó a Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales a indemnizar al operario ya que no respondió a la denuncia inicial. El tribunal valoró tanto el informe pericial realizado por un ingeniero como el informe médico que indicaba claramente que la pérdida de audición del trabajador estaba relacionado con la exposición y el ruido en su trabajo. Se determinó que el operario tenía una incapacidad parcial, permanente y definitiva y se ordenó a la ART brindar las prestaciones médicas y dinarias correspondientes. Además, se demostró que el operario no tenía problemas de salud antes de comenzar a trabajar en el municipio. ¿Qué opinión tenés sobre esta noticia, Aldana? Bien, sobre esta noticia es un poco de lo que habíamos hablado, de lo que eran las enfermedades profesionales, cuando un trabajador por un tiempo de 3 años o mayor se expone a un factor de exposición, como puede ser un movimiento repetitivo, un determinado sonido. Ocurre también mucho en las cámaras de frío por los mismos generadores, que es lo que causan es una disminución en la capacidad total de la persona. Entonces nosotros contamos en Argentina con un listado que es un baremo, que es un listado de enfermedades profesionales y muchas veces no se encuentran encuadradas determinadas enfermedades. Por eso es que desde la ART o desde la SRT determinan que no se trataría ni de una enfermedad ni de un accidente laboral, pero en la justicia y con un perito se puede demostrar que la persona, esa disminución con la que cuenta la persona se debe a un factor de exposición y que es producto claramente consecuente del trabajo. Ajá. Y suele llegarte muchos casos de estos inconvenientes con respecto a, por ejemplo, estar expuestos a lugares donde hay mucho ruido y los problemas que les conlleva a los trabajadores en los oídos. Sobre todo, como había dicho, en las cámaras frigoríficas, los sonidos son tan elevados, o quienes trabajan con maquinaria, que muchas veces desde ya las compañías de trabajo no cuentan o no les brindan a los trabajadores con equipos o herramientas de protección, como por ejemplo estos aparatos para cubrir las orejas, los oídos, no les entregan guantes, zapatillas los borcegos con punta de hierro. Entonces, igual muchas veces, si bien cuentan con este equipamiento, también lo que ocurre es que el factor de exposición tiene que estar y no se puede evitar. Entonces, hay mucha disminución en lo que es la capacidad laborativa del trabajador.
Bueno, seguimos con otra noticia. En este caso dice: una cocinera de un jardín de infantes en Sierra Grande se lesionó la rodilla izquierda mientras cargaba bolsas de residuos y tropezó con una saliente en la vereda de Hormigón. La ART reconoció el accidente como un accidente laboral y la derivó a un especialista. Después de una resonancia magnética que reveló cambios en los meniscos, la cocinera se sometió a una meniscectomía. Sin embargo, la comisión médica determinó un porcentaje de incapacidad menor al que la trabajadora consideraba adecuado, lo que llevó a una demanda. Durante el proceso legal se realizó un informe pericial médico que confirmó el desgarro del menisco interno de la rodilla izquierda, además de cicatrices y heridas relacionadas con el accidente y la cirugía. Finalmente, la Cámara Laboral de Viedma condenó a Horizonte Compañía de Seguros Generales Sociedad Anónima a pagar una indemnización por las secuelas del accidente. De esta noticia, ¿qué nos podés comentar, Aldana? Bien, de esta noticia es que si la trabajadora se encontraba de regreso ya a su casa, saliendo del establecimiento para ir a su casa, se trataría de un accidente in itinere. Estos eran los accidentes que habíamos mencionado, que eran de casa al trabajo o del trabajo a casa. Es muy común esto de que desde la superintendencia dicten un porcentaje de incapacidad más bajo del correspondiente, atento a que la SRT es un órgano del Estado que lo que le interesa, más allá de velar por los derechos de los trabajadores y de controlar al buen funcionamiento de las ART, es que para el Estado lo que le importa es la vida útil del trabajador. Entonces, si a un trabajador, dependiendo de la edad y dependiendo del acontecimiento que le provoca la incapacidad, se lo evalúa con un gran porcentaje de incapacidad, entonces al haber tanta cantidad de accidentes, la vida útil de los trabajadores de Argentina disminuiría. Entonces, si a vos te corresponde un 10%, la SRT lo más probable sea que te asigne un 5%. En el baremo, como habíamos explicado anteriormente, al lado de cada enfermedad establece un porcentaje de incapacidad que te correspondería si padeces de la misma, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando yo veo una gran diferencia, al no ser médica, lo que sí aconsejo es que vayan y se hagan un peritaje, y si existe más de un 2% de incapacidad de diferencia, vamos a juicio, que es donde se va a determinar con otros informes por peritos por parte del Poder Judicial cuál es el verdadero porcentaje de incapacidad que le correspondería al trabajador. Bueno, seguimos con más noticias que nos están sirviendo de ejemplo para la temática tratada en el día de hoy en este podcast. Y otra noticia dice: un operario llamado Germán Cofián, quien era jefe del medio de elevación en el sector norte del centro de esquí del Cerro Catedral de Bariloche, falleció en un accidente laboral. En el incidente ocurrió cuando estaba descongelando las sillas del sector Cóndor 3 y quedó atrapado en un cable que le produjo un profundo corte en la pierna izquierda, resultando en la amputación de la misma. A pesar de los intentos de asistencia médica, Cofián falleció debido a la gravedad de la herida. Catedral Alta Patagonia, la empresa encargada de los medios de elevación, emitió un comunicado lamentando el accidente y revelando que Cofián trabajaba en la empresa desde el 2004 y era jefe médico del Cóndor 3 desde hace 16 años. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cuál es el rol que cumple la ART, Aldana? Bien, primero me parece que es un caso terrible, y antes de decir qué es lo que hace el RT, tenemos que recordar la importancia de las empresas de mantener el mantenimiento de los equipos, de las maquinarias, especialización en los puestos y en los sectores de trabajo, contar con equipos de seguridad. En estos casos, cuando existe la muerte del trabajador, se le da una incapacidad total, que es el 100% de incapacidad, y se le abona esa indemnización a la familia. Bien, seguimos con más noticias. En este caso, una mujer que trabajaba en una fábrica de pastas frescas en Bariloche sufrió un accidente laboral en el cual levantó su brazo izquierdo para apartar unas cajas que se le venían encima, sintiendo un fuerte tirón y ardón en el brazo y la mano. La RT inicialmente diagnosticó tendinitis y proporcionó prestaciones médicas, pero luego le dio de alta médica sin reconocer ninguna secuela y la declaró inculpable, sin relación con el trabajo. Poco después, la mujer fue despedida y continuó sintiendo dolor, lo que le llevó a apelar y obtener un reconocimiento de invalidez del 9%. Sin embargo, la falta de atención médica adecuada durante el proceso hizo que la dolencia se hiciera crónica. En el juicio laboral, los peritos médicos establecieron una incapacidad del 45,57% y diagnosticaron el síndrome de SUDEC. El tribunal
Tribunal determinó una incapacidad del 51,8% y ordenó la ART indemnizar a la mujer y proporcionarle las prestaciones médicas necesarias. La ART interpuso recursos, pero el Superior Tribunal de Justicia los rechazó y confirmó la sentencia. Y acá en este tema, ¿cuál sería tu opinión, Aldana? Esto es algo muy común que hacen las ART. Las ART funcionan de la siguiente manera. Toman 10 casos, rechazan 10 casos y a 10 les doy el alta. Entonces, cuando la SRT interviene y vuelve a ordenar el reingreso a tratamiento o dice que ese rechazo es infundado y envía a la persona a tratamiento, a los que la ART tenía en tratamiento les da el alta o los rechaza o directamente ya culmina con las prestaciones médicas. Entonces, ¿qué hace la ART? Siempre mantienen la misma cantidad de personas atendidas y va haciendo como un círculo. Esto es muy común, por eso es que existe el trámite de divergencia en el alta o de rechazo o divergencia en la determinación de incapacidad para que la SRT controle, evalúe y vuelva a enviar a la persona a tratamiento. Hay veces en las que la SRT es como por periodos, por lapsos, no estaría mandando nuevamente a tratamiento, no estaría ordenando los reingresos. Entonces, ¿qué pasa? La persona queda totalmente como abandonada, por así decirlo, por parte de lo que es la ART. Entonces, originalmente como abogados nosotros los orientamos a que vayan y a que continúen hasta tanto la SRT resuelva el tratamiento por su obra social. Pero no quita la desprotección por parte de la ART ni de brindarle las prestaciones médicas que tendría que haberle brindado y que están obligados a hacer. Entonces, cuando desde la SRT tampoco existe una vista favorable, también se tiene que iniciar un juicio. Bien, otra noticia dice: durante el invierno pasado, un camión que transportaba 20 toneladas de sal se volcó en una zona de reparación de la Ruta Nacional 23 cerca de Clemente Onelli. El mecánico que conducía el camión sufrió nuevas lesiones en una rodilla y los hombros, y el impacto también agravó problemas físicos acumulados durante más de 30 años de trabajo en Vialidad Rionegrina. Después del accidente recibió tratamiento de la RT por las lesiones de vuelco y presentó una demanda para que todas sus dolencias fueran reconocidas como enfermedad laboral. La Cámara Laboral Segunda le otorgó una incapacidad laboral parcial y permanente del 28,70% y ordenó a la RT Horizonte el pago de una indemnización integral. El perito médico determinó que el estado general del paciente era malo y enumeró las afectaciones de la columna vertebral: fracturas, hernia de disco, disfunción de la rodilla y problemas en el hombro. El hombre describió otros incidentes y dolencias que había experimentado a lo largo de su carrera y argumentó que las tareas laborales desempeñadas y las condiciones climáticas contribuyeron a sus problemas de salud. El fallo reconoció el origen laboral de sus afecciones de salud y confirmó la incapacidad laboral y parcial y permanente. Y en esta noticia, ¿qué nos podés contar, Aldana? Bien, en este caso el acaecimiento del evento dañoso sirvió para anotar las distintas afecciones que tenía el damnificado, de las cuales debieron reconocerlas como enfermedad profesional. Recordemos que la enfermedad profesional era esto, cuando estamos expuestos a movimientos repetitivos durante más de 3 años, a distintos factores de exposición. ¿Qué pasa? Muchas veces los trabajadores, para no quedar mal con el empleador, para mantener el puesto de trabajo, por miedo no hacen la denuncia. Entonces, bueno, justamente en este particular sirvió para determinar todas las incapacidades con las que contaba el trabajador. Bueno, les recordamos antes que nada que a todos los que están escuchando que estamos contando noticias que quizás nos puedan servir para ejemplarizar todo lo que venimos hablando sobre los accidentes laborales. Son noticias que nos sirven como para opinar y para hacer de ejemplo. Esta noticia dice: un empleado de un hipermercado en Viedma sufrió un accidente mientras realizaba tareas que requerían de un gran esfuerzo físico, cargando bolsas de cemento, cajas de pisos cerámicos y placas de aglomerado. Experimentó un intenso dolor lumbar y que se extendió a la parte posterior de su pierna derecha. El incidente fue reportado por la RT y reconoció como un accidente laboral. Recibió tratamiento médico, incluyendo medicación y reposo y estudios de resonancia magnética de la columna lumbar, aunque se le dio de alta médica sin incapacidad. Un informe médico señaló que la presencia de secuelas y el empleado presentó una demanda. En el expediente, la RT defendió que no existía incapacidad laboral y que el accidente carecía de violencia. Sin embargo, un perito médico afirmó que en su informe que las lesiones del empleado estaban relacionadas con el accidente laboral con base a las pruebas presentadas y el porcentaje de incapacidad determinado. La Cámara Laboral realizó la liquidación correspondiente y condenó a la RT a pagar indemnización al trabajador. Y en esta noticia, ¿qué podés opinar, Aldana? Esto es muy común y es más o menos lo que había explicado en una de las noticias anteriores, que la SRT
puede determinar que no existe incapacidad por lo que es la vida útil del trabajador. Hoy justo tuve un caso exactamente igual. Hay cicatriz, hay operación, pero la SRT dictamina de que no. Muchas veces también lo que ocurre con la SRT es que los médicos, las comisiones médicas están distribuidas por provincias y muchas veces no cuentan con personal médico. Entonces, un expediente que puede haber ocurrido en Bariloche, se envía toda la información a una comisión médica que está en Santa Fe y desde Santa Fe se evalúa. Entonces se van a fijar y a basar un poco más en lo que dice el dictamen médico, que en la revisión, en el haber visto la cicatriz. Entonces, si un médico se salta algún dato o evita algún tipo de acotación, eso influye también en el momento de dictaminar, y a eso sería el mismo caso, se lo envía a un perito y luego se inician las acciones judiciales, donde comúnmente el trabajador es que tiene todas las posibilidades de ganarlo. Bien, y mi consulta es, vos me decías que se envían las pruebas, ¿no? ¿Cuáles serían las pruebas en los casos para ver la incapacidad de la persona? ¿Cuáles son los peritajes que les hace? Porque yo me imagino, mi pregunta va porque yo me imagino que si la persona tiene incapacidad, la persona es la misma prueba, o sea, que te mandan a, no sé cómo se forma el comité de abogados, de médicos. Claro, no, son médicos, los abogados no podemos evaluar ni determinar ningún tipo de porcentaje de incapacidad. Se hace una revisión médica donde generalmente está el médico auditor, que es un médico que corresponde a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y se llama a los médicos de la ART, que es muy común que ellos no vayan. Entonces se los revisa, se los mide cuestiones de flexión, de movilidad, y emiten un dictamen. Con todas esas anotaciones que hacen es que se determina si la persona posee secuelas incapacitantes o no. Y ese informe es que se manda a otros lados para que haya un peritaje. Eso muchas veces ocurre, no siempre. Cuando hay falta de personal, se envía a otro lugar y se resuelve en otro lugar. Bueno, tenemos una última noticia. Con esto damos concluido el bloque de noticias que nos sirven de ejemplo. Dice: un operario de una empresa de venta y colocación de neumáticos fue despedido mientras estaba en un tratamiento médico. La empresa argumentó que no podía proporcionarle un trabajo más liviano debido a la falta de labores adecuadas para él. El empleado había trabajado durante 3 años como colocador y balanceador en el taller de neumáticos y sistema de tracción de vehículos. Después de sufrir un accidente en el 2019, regresó a la empresa realizando tareas livianas según la prescripción médica. Sin embargo, sin motivo ni explicación, fue despedido mientras aún estaba en licencia médica. La sentencia del caso consideró el despido injustificado y arbitrario y condenó a la empresa a indemnizar al trabajador por daños morales, además de los intereses y multas estipuladas por la legislación laboral. Los jueces afirmaron que la empresa actuó de manera precipitada y sin considerar la situación de salud del trabajador, y señalaron que la ley exige un esfuerzo positivo para mantener el empleo del trabajador a pesar de las circunstancias. Se concluyó que la empresa mostró falta de consideración hacia el empleado enfermo, vulnerado de sus derechos constitucionales al trabajo y la igualdad. Me imagino que también te deben llegar muchos casos de estos también, además de los del accidente laboral, de que durante los exámenes médicos y lo demás hay despido, ¿no? No sé si tiene que ver tanto con lo que es un accidente de trabajo, sino que deviene y es a consecuencia del accidente de trabajo. Cuando la persona sufre un accidente de trabajo y se indica que tiene que haber una reubicación laboral, mayormente en todas las empresas existe algún tipo de puesto para brindar. Cuando no existe ese puesto indicado o un puesto diferente al que tenía ya la persona, la ley de contratos de trabajo establece que se le va a abonar una indemnización, pero no es la misma indemnización que la del artículo 245, que es el despido injustificado. Eso sería una especie de justificación porque la empresa no tendría otro puesto de trabajo para el trabajador. En este caso, como muchos otros, las empresas se intentan abusar de lo que establece la ley de contratos de trabajo e intentan pasar ese despido incausado por que yo les explicaba de que no tienen un puesto de trabajo. Entonces, cuando se verifica de que realmente existía un puesto de trabajo, que la persona se precipitó y dejan al descubierto al trabajador, claramente hay que indemnizarlo. Y en este caso se agrava con el daño moral, porque la persona, además de haber sufrido un siniestro, es que se la despide y se la deja sin trabajo. Tuve un caso así el año pasado, pero bueno, no llegamos a la instancia judicial porque en mediación se pudo llegar a poder explicar de que justamente tenían otros puestos laborales y que fue encima el accidente fue producto de la falta de cuidados, de mantenimiento, de protección por parte de la empresa.
Finalmente, en este último bloque responderemos preguntas y comentarios que hemos recibido a través de nuestras redes sociales. El Instagram de la doctora Aldana es Aldana Moreno Abogada y el mío es Busco Trabajo en BRC. Queremos mantener un diálogo abierto y responder a sus inquietudes sobre los accidentes laborales y los derechos de los trabajadores. Así que siéntanse libres de participar y enviar sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estaremos encantados de responderlas en todos los podcasts. Seguimos en este podcast dedicado a los accidentes laborales y junto a la doctora Aldana, que la pueden encontrar en Instagram como Aldana Moreno Abogada, vamos a charlar y responder algunas preguntas y dudas que nos llegaron por privado a nuestras redes sociales. Una de las preguntas que nos llegó es: ¿qué pasa si el empleador no quiere hacer la denuncia? Bien, si el empleador no quiere hacer la denuncia, te dirigís a recursos humanos y aún así continúa negándose, todas las ART tienen un 0800 donde vos podés hacer la denuncia o podés ir presencialmente y se te envía un formulario que lo completan mayormente los agentes de la ART y se llama autodenuncia, que sería lo mismo que la denuncia realizada por el empleador, pero la podés realizar vos. Cuando aún así la ART no te responde, se envía un telegrama y si te presentan el rechazo ya podés iniciar el trámite directamente en la SRT. Bien, otra de las preguntas que nos llegan es: ¿qué trayecto me cubre la ART por un accidente in itinere? El trayecto que te cubre es el trayecto que vos haces cotidianamente, que sería de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. No es lo mismo que si vos, en vez de volver a tu casa, te fuiste a comprar a una verdulería que quedaba para el lado contrario de tu casa, porque se entiende que vos te estás dirigiendo en una trayectoria diferente a la que normalmente haces. Y en caso de cambiar de trayectoria hay que informarlo siempre. Bien, otra pregunta que nos llegó por redes sociales es: ¿qué pasa si me dan el alta y necesito más tratamiento? Se inicia un trámite que se llama divergencia en el alta, en el que se inicia en la SRT y que después de que los médicos te revisen, si consideran que necesitas más tratamiento, ordenan a la RT que continúen con las prestaciones médicas. Bien, otra consulta que nos llegó por nuestras redes sociales es: ¿qué pasa si me rechazan el siniestro? Bueno, si te rechazan el siniestro también existe el trámite de rechazo en la SRT, en el que este trámite lo que te solicitan es ir con un dictamen de un médico que diga que vos necesitas tratamiento y que ese tratamiento guarda correlato con el trabajo, es decir, que el siniestro guarda correlato con el lugar del trabajo. Vos trabajando te expusiste ese factor y para que ellos lo consideren tenés que ir con este dictamen médico y si la SRT considera que es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ordena a la RT a que te brinden prestaciones médicas. Bien, otra consulta que nos llega es: ¿qué pasa si me dan un bajo porcentaje de incapacidad? Bueno, esto era más o menos lo que habíamos hablado con las noticias. Cuando existe un porcentaje diferente al que está establecido en el baremo, se pueden iniciar actuaciones judiciales en las que con un perito de parte primero se va a ver cuál es el porcentaje que uno está reclamando y cuál sería el verdadero porcentaje que le correspondía a la persona y luego reclamarlo en sede judicial. Bueno, eso serían todas las respuestas y preguntas y dudas que nos llegaron a través de las redes sociales. Ya saben, si se quieren comunicar con Aldana, la pueden encontrar en Instagram como Aldana Moreno Abogada. Aldana, ¿querés dejar una frase, algo más para terminar de cerrar este espacio de preguntas y respuestas? Que es muy importante que siempre estén asesorados por un abogado al momento de tener que iniciar cualquier tipo de reclamo, en cualquier instancia, antes de firmar un alta, antes de firmar cualquier documento, y ante la duda siempre es bueno poder asesorarse, porque justamente como hemos visto a lo largo de esta entrevista, hay muchos casos en los que se terminan perdiendo los derechos por no saber que podían ejercerlos. Y bueno, nada, muchas gracias por este espacio y por promocionar mi trabajo. Soy Jorge, un desocupado más, administrador de Yo También Busco Trabajo en Bariloche, Facebook e Instagram. A la doctora Aldana la encuentran en Instagram como Aldana Moreno Abogada. Te invito a suscribirte, que es gratis, y si lo que te conté te gustó, no dudes en dejar ese like. Déjame un cafecito si querés, me encontrarás como cafecito.app/un desocupado más. Hasta la próxima.